Vamos a la página 95, el ejercicio 18. Dice, el precio, acaba de pasar el gato de la casa. Che, salió corriendo. Ese la pasan bomba a los gatos. Tienen comidita, almohadones, se le prende el aire acondicionado y acá hace muy calor, la chapa hasta que arde, la pasan. En términos económicos no tienen problema económico, no tienen recursos escasos, no como los seres humanos que tenemos muy escasos. Bueno, volvamos a la realidad, si no mi jefa le van a bajar el sueldo. Bien, dice, el precio unitario de cierto artículo depende de la cantidad demandada X según la expresión P de X igual a 15 menos 1 sobre 30X. Calcule el ingreso marginal cuando se venden 150 unidades de dicho artículo. Interprete su resultado. Bueno, atiende. Acá con respecto a los problemas, acá nosotros vamos a hablar, me hablan de la función ingreso. Y acá ingreso, precio por cantidad. Cuando había la semana del colegio, vendíamos hamburguesas, decíamos vendido tantas hamburguesas a tantos pesos, eso era nuestro ingreso. Entonces, en los problemas, leamos despacito, vamos anotando los datos. Dice, el precio unitario de cierto artículo depende de la cantidad demandada X. Dice, cantidad demandada es X. Bueno, el precio está dada por la expresión 15 menos 1 sobre 30X. Dice, calcule el ingreso marginal. Ya vamos a ver qué es el ingreso marginal. Ingreso, precio por cantidad. Precio. Acá yo me han dicho que el precio obedece a esta ecuación. Capaz que me puede haber dicho que el precio es 7, es 8, lo que sea. Acá dice, mira, esa ecuación me define el precio. 15 menos 1 sobre 30X por la cantidad X. Es decir, que esta ecuación, que es el ingreso, está dependiendo de X. Si distribuimos, ¿qué me queda? 15X menos 1 sobre 30X cuadrado. ¿No me he hecho más cara? No. Bien. ¿Qué me pide el ingreso marginal? El ingreso marginal es la derivada de la función ingreso. Entonces, el ingreso marginal es la derivada de la función ingreso. La derivada de 15X, 15, menos 1 sobre 30X cuadrado, ¿qué me queda? 1 sobre 30 por 2X. En definitiva, y prima de X, el ingreso marginal es 15 menos, simplificado, me queda 1 sobre 15X. Entonces, el ingreso marginal es la derivada de la función ingreso. Y me pide, ¿dónde estamos? Que calcule el ingreso marginal cuando se venden 150 unidades. Es decir, el ingreso marginal para el caso particular que X toma el valor 150. ¿Qué me queda? 15 menos 150 dividido en 15 me queda igual a 5. Es decir, el ingreso marginal para 150 es igual a 5. Y me dicen ellos también que interprete el resultado. Este ingreso marginal de 150 igual a 5 me dice que el ingreso adicional como consecuencia de la venta de la unidad número 151 es de 5. ¿Qué significa eso? La unidad adicional a la 150. ¿Cuál es? La unidad 151. Es decir, que la unidad 151 me genera un ingreso adicional de 5 pesos. Entonces, ¿qué tenemos que razonar? Que cuando me pidan el ingreso marginal es la derivada de la función ingreso. El costo marginal, la derivada de la función costo.
el beneficio marginal, la derivada de la función beneficio. Simplemente tenemos que derivar y luego, en este caso, como me particularizaba en el ingreso marginal para 150, calculamos cuánto vale la función ingreso marginal para el valor de 150. Bien. Vamos a hacer un verdadero o falso. 24. El ejercicio 24, el D dice, si límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h existe para todo a perteneciente al dominio de f, eso implica que existe el límite de f de x cuando x tiende a a. Nos pide que califique con verdadero o falso. Atiende. Dice, si el límite de f de a más h menos f de a sobre h cuando h tiende a 0 existe para todo a perteneciente al dominio de f, esto implica que existe el límite de f de x cuando x tiende a a. Recordemos, cuando nosotros hemos estudiado la definición de derivada en un punto, f' de a era igual a el límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a sobre x menos a. Atiendo, si a x menos a le llamamos h, ¿qué nos queda? Que x es igual a a más h. Y razonemos acá. Cuando x tiende a a, cuando x se va aproximando a h, se va aproximando a 0. En definitiva, esto que está escrito acá es la definición de derivada en un punto de otra forma. ¿Qué me dicen acá? Que el límite de f de a más h menos f de a sobre h cuando h tiende a 0 existe. Es decir, ¿qué me están diciendo? Existe f' de a. Entonces, dicen ellos, que existe el límite de f de x cuando x tiende a. ¿Y qué sabemos? Que si existe f' de a, es decir, existe la derivada en a, implica que f es continua en x igual a a. Y si f es continua en x igual a a, ¿qué existe? Que el f de a es igual al valor del límite, es decir, que el límite en definitiva existe. Entonces, es lo que me dicen. Si la función es derivable en a, entonces existe el límite. Si la función es derivable en a, es continua. Si es continua es porque el límite existe. Entonces la proposición es verdadera. Bueno, vamos al 25. Debido al calor reinante, después de habernos refrescado con agua mineral sin gas, agua mineral con gas, gaseosa, otro indique, marque la opción correcta. Bueno, atiendan, vamos, hagamos el último esfuerzo, vamos, actitud alumnos, actitud, si no, no vamos a recuperar la malvilla. Vamos al ejercicio 25. Calcule la derivada indicada para cada una de las funciones definidas por las siguientes ecuaciones. 25a. F de x igual a x por e a la 2x. Y nos piden la derivada de orden 3. Atiendan bien. Nosotros, ¿qué hemos aprendido? Dado una función, hemos calculado la derivada de la función. Ahora, esta nueva función, que es la función derivada, la puedo volver a derivar y encuentro la segunda derivada. Y a esa la puedo volver a derivar y encuentro la derivada tercera. Acá me dice, yo te doy una función x por e a la 2x, te pido la derivada de orden 3, es decir, que tengo que derivar 3 veces. Bien, para llegar a la tercera derivada tengo que derivar la primera. Bien, veo mi función f de x igual a x por e a la 2x. Tengo que usar la derivada. ¿Cuál es la operación más importante? El producto. Bien, primer factor, x, su derivada 1 por el segundo sin derivar, e a la 2x, más el primero sin derivar, x, por la derivada de e a la 2x,
la derivada de e a la 2x es e a la 2x por 2. Ya hemos encontrado la primera derivada. ¿Qué me piden ellos? La derivada de orden 3. Entonces a la primera derivada la volvemos a derivar. La miramos de lejos a la derivada. ¿Cuál es la operación más importante? Una suma. Tengo que derivar cada uno de los términos. La derivada de e a la 2x. E a la 2x por 2 más 2x por e a la 2x. Tengo que derivar como un producto. Primer factor, 2x. Su derivada, 2 por e a la 2x. Más el primero sin derivar, 2x por la derivada de e a la 2x. La derivada de e a la 2x es e a la 2x por 2. Ya hemos calculado la segunda derivada. ¿Qué me pide? La derivada de orden 3. ¿Qué podemos decir acá? Tengo 2e a la 2x más 2e a la 2x. En definitiva, 2 más 2, 4e a la 2x. Y acá tengo más 2 por 2, 4x por e a la 2x. Y tengo que volver a derivar, porque me han pedido la derivada de orden 3. Bien. Vamos a encontrar la derivada de orden 3. ¿Cuál es la operación más importante? Una suma, igual a la suma de las derivadas. Primer término, 4 por e a la 2x, su derivada, 4 por e a la 2x por 2, más la derivada del segundo término. ¿Qué tengo en el segundo término? Un producto. Primer factor, 4x, su derivada, 4, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, 4x, por la derivada de e a la 2x, e a la 2x por 2. ¿Qué tenemos acá? 4 por 2, 8, más 4, la derivada tercera sería, si no me echo macana, 12e a la 2x, más 8x por e a la 2x. Es decir, cuando nos pide la derivada de orden 3, calculamos la primera derivada, la segunda y la tercera. Hagamos un hito más de esto. Bien. Dice 25b, f de x igual a logaritmo de 3 menos 2x, y nos piden también la derivada tercera. Entonces tenemos que calcular la primera derivada, luego la segunda y después la tercera. Bien, f de x igual a logaritmo de 3 menos 2x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de una función? 1 sobre la función por la derivada de la función. Entonces, f' de x igual a 1 sobre 3 menos 2x. Ya hemos derivado el logaritmo por la derivada de 3 menos 2x, que tenemos una diferencia. La derivada de 3, 0. La derivada de menos 2x es menos 2. Esa es la primera derivada. De nuevo, la derivada del logaritmo de una función es 1 sobre la función por la derivada de la función. Entonces, 1 sobre 3 menos 2x por la derivada de 3 menos 2x. La derivada de 3 es 0 y la derivada de menos 2x, menos 2. ¿Qué me pide la derivada tercera? Ya hemos calculado la primera derivada. ¿A qué es igual la primera derivada? A menos 2 sobre 3 menos 2x. No me conviene derivarlo como un cociente, porque la primera derivada yo la puedo escribir como menos 2 por 3 menos 2x a la menos 1. Menos 2, y a esto 1 sobre 3 menos 2x lo escribo como 3 menos 2x a la menos 1. ¿Qué tenemos? Vamos a calcular la segunda derivada. Esto es una constante, la ponemos ahí a la constante. ¿Y acá qué tengo? 3 menos 2x a la menos 1 es un f de x a la n. ¿Cuál es la derivada de f de x a la n? N por f de x a la n menos 1 por f' de x.
¿Cuál es el n nuestro? Menos 1. Entonces baja menos 1 por 3 menos 2x menos 1 menos 1 menos 2 por la derivada de 3 menos 2x. ¿Qué vemos acá? Que hay una diferencia. La derivada de 3, 0. La de menos 2x, menos 2. Entonces, ¿qué me queda? Menos por menos, me queda menos. Menos 4 por 3 menos 2x a la menos 2. Me pide que calcule la tercera derivada. La derivada tercera. Esto es una constante, menos 4. ¿Qué tenemos acá? Un f de x a la n. ¿Cuál es la derivada de f de x a la n? N menos 2 por 3 menos 2x menos 2 menos 1 menos 3. No te olvides de derivar 3 menos 2x. La derivada de 3, 0. La de menos 2x menos 2. Entonces, ¿qué me queda? Menos por menos, menos me queda la derivada tercera. Me queda 4 por 2, 8 por 2, 16, negativo por 3 menos 2x a la menos 3. Bueno, con esto hemos terminado derivada. Estudien, aprovechen, chicos, hay que estudiar. Cuesta con la calculadora, con la computadora, el celular, sacrificio, actitud, hay que sentarse, ¿ah? Bueno, estudien.